Hola, bienvenidos al Diplomado en Psicología Jurídica y Forense. Les habla Ángela Tapias, la directora científica de la Asociación Latinoamericana. Les cuento que el diplomado surge al interior de nuestra asociación, pero cuando nosotros nacimos no pensamos que fuéramos a llegar al punto en el que estamos hoy. Empezamos con un sitio web, el sitio que nos convoca, www.psicologiajurídica.org. Y el objetivo era colocar allí lo que nosotros habíamos aprendido de la psicología jurídica, nuestros primeros artículos, compartir con los amigos y favorecer que este tipo de conocimiento llegara a todos los usuarios. Nos angustiaba que las víctimas fueran afectadas por injusticias solo por el desconocimiento. Queríamos que los agresores tuvieran el derecho a la defensa científica. Y sabíamos que había muy poca literatura sobre esto. Por eso decidimos empezar a escribir todo nuestro conocimiento y ponerlo de una manera altruista en las redes. Así fue como inició nuestro sitio web. Y yo empecé colocando mis artículos, pidiéndole a mis amigos que escribieran para nosotros, pero hoy nuestro sitio web tiene más de 600 artículos. Y es que les cuento que estamos hablando casi de 20 años. Entonces, hemos recorrido un gran camino. Y es un camino que se ha hecho al andar, porque empezamos muy poquitos en Bogotá, Colombia, pero al poner esto en la red hicimos muchos vínculos y entonces empezamos a generar amigos y colegas en otros países que se sumaron a esta iniciativa y ellos también se decidieron a escribir y a invitar a sus otros amigos. Entonces empezamos a hacer algunos eventos presenciales locales. Primero, segundo en Colombia, en sitios cercanos. Hubo eventos prontos en Panamá, por ejemplo, en Bolivia. Pero hoy hemos llegado al Congreso número 20 y ha sido un Congreso Internacional de Psicología Jurídica y Forense. Lo realizamos en Santo Domingo, en República Dominicana. El año anterior estuvimos en Argentina, el anterior fue en Perú, en México, entonces en Bolivia también. Hemos tenido ya la versión 20 y este año los invitamos al Congreso número 21. Lo haremos en Colombia, en Bucaramanga. Nuestro crecimiento a través de los eventos también se desarrolló de una manera paralela con los congresos virtuales. Les cuento que decidimos hacer una convocatoria centrada en unas fechas en particular y allí hicimos distribuir artículos y videos, es decir, autores y científicos latinoamericanos colocaban sus materiales y nosotros convocábamos gratuitamente a todas las personas que quisieran participar. Entonces, de esta manera empezamos con el Congreso Virtual versión 1.0 y ahora vamos para el Congreso Virtual 14.0. Están todos invitados, lo encontrarán en red, en nuestro sitio. Esto ha hecho que nos vayamos formalizando y entonces hoy tenemos personería jurídica y tenemos adecuada toda una plataforma educativa y en esta plataforma es que se alojó este diplomado virtual. Aquí ustedes encuentran todos los temas introductorios de lo que es este campo de conocimiento y es justamente lo que nos permite hoy conectarnos. Cuenten siempre conmigo como directora científica, pero con toda la comunidad que ha respaldado esta iniciativa académica. Van a encontrar en cada uno de los módulos 3, 4 elementos centrales, que son un artículo original solamente para ustedes que se han inscrito a nuestro diplomado, pero adicionalmente van a encontrar un video como este y también tendrán una evaluación automatizada. La plataforma les entrega a ustedes el dispositivo, ustedes van diligenciando e incluso van enterándose de cuál es su calificación. El cuarto elemento son materiales de apoyo. Esos materiales de apoyo sí están de libre disposición en diferentes partes de internet. O sea, ya no solamente son privados de nuestro sitio web, sino son otros materiales que les favorecerán a ustedes profundizar en este campo, ya que es tan amplio que podríamos tener
especialización, maestría, doctorado y educación continua en esto. Este es un universo impresionante de conocimiento y además apasionante. Si ustedes y yo estamos acá es porque nos llama la atención entender, por ejemplo, cuando alguien está diciendo la verdad, todas las técnicas de credibilidad de testimonio. Nos interesa la perfilación criminal, nos interesa la evaluación del daño, la simulación de psicopatologías, nos interesa cómo resolver mejores conflictos humanos de una forma más científica y adecuada con la ley. Entonces, realmente es un campo de conocimiento enorme y por eso este diplomado les permitirá a ustedes introducirse. Es un diplomado de educación no formal. Posteriormente, ustedes deberían cursar en las universidades formalmente su educación posgradual. Pero seguramente que con estas bases van a lograr asentar muy bien su conocimiento. Así que sean ustedes muy bienvenidos al diplomado, pero también a esta casa que aloja el diplomado, que es la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense, ALPJF. Habrán notado que nos hemos mantenido durante muchos años, eso les da a ustedes la confianza y la certeza en que somos una organización sólida, creíble y una organización democrática. Esto significa que ustedes pueden inscribirse con toda tranquilidad en nuestra asociación, que pueden participar siendo autores de nuestros libros, que pueden participar siendo ponentes de nuestros congresos virtuales, o si quieren venir y viajar presencialmente, prográmense, cada año tenemos un evento. Entonces, ustedes tienen las puertas abiertas, esta es su casa, la Asociación Latinoamericana les acoge, les da la bienvenida y cada vez quiere estar más cerca de ustedes a través de este sitio web, pero también, por ejemplo, a través de nuestros libros. Les decía que hemos crecido sin habernoslo propuesto porque cuando iniciamos nunca nos imaginábamos que íbamos a tener 20 congresos presenciales, 14 virtuales y 5 libros. Hoy tenemos editorial y vamos a producir el 6º libro en este año. Entonces, acá ustedes seguramente encontrarán un espacio muy dinámico para que se formen y sobre todo para que ayuden a los usuarios del sistema de administración de la justicia. Muy bien. Y ahora vamos a adentrarnos propiamente en el conocimiento. Entonces empecemos hablando tanto de la denominación como de la definición y los campos de aplicación de la psicología jurídica. Ese es el tópico central de este módulo 1, de Introducción a la Psicología Jurídica. Primero, denominación. ¿Cómo te llamas tú y qué importancia tiene tu nombre? Tu nombre puede tener una historia y tu nombre seguramente tiene una filosofía detrás. Entonces, la epistemología de la psicología jurídica quiere decir que es un campo de conocimiento en el cual se estudia e interviene en conflictos humanos que alcanzan implicación con la ley. Si no alcanzan implicación con la ley, no son tema de la psicología jurídica. Podrán ser de la psicología clínica, de la psicología laboral, pero no de la psicología jurídica. Y les decía lo de los nombres porque como este campo es tan prolífico en todo sentido, tanto científico como económicamente, hay personas que han buscado nombres rimbombantes para generar sus libros, sus posgrados, y entonces se van a encontrar con unos que se llaman psicopatología criminal. Yo me río un poco porque esto no te dice claramente lo que estás trabajando y porque estás usando nombres inadecuados. O psicopatología clínica, legal y forense. Son términos inadecuados y ya te voy a explicar por qué. Dije hace un rato que la especialidad en jurídica es diferente de la clínica. Entonces, si vienes a estudiar jurídica, es a estudiar jurídica, no a estudiar clínica y no a estudiar psicopatología. Si estás dentro del ámbito de la psicología jurídica, podríamos hablar de por qué estas acepciones son inadecuadas. Por ejemplo, cuando tú dices psicología criminal o psicología legal, que son dos términos que se han usado bastante, estás incurriendo en un error, porque es inadecuado calificar con un adjetivo una disciplina. Psicología criminal, o sea, psicólogo criminal.
lo que tú quieres decir realmente es psicología criminológica. Si le agregas este trozo, etimológicamente tiene sentido. Sin embargo, psicología criminológica es apenas una parte de todo lo que implica la psicología jurídica y forense, ya que no nos circunscribimos a lo criminal, sino que también hacemos elementos o trabajos, incursiones en lo civil y en lo administrativo. Entonces, no es correcto quedarnos con la acepción de lo criminal, ni tampoco de lo legal, porque lo legal implica que eres un psicólogo que adquirió su título de manera legítima, que el Ministerio de Educación de tu país certifica de una manera adecuada que eres un psicólogo legal. Ese no es el punto aquí. Aquí lo que queremos decir es que tú eres experto en resolver conflictos que alcanzan implicación jurídica. Y por eso el nombre que epistemológicamente te recomendamos es este, psicología jurídica. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué agregamos el forense? Y la razón es que así es como nos conocen en el ámbito de la justicia. En el ámbito de la justicia ha sido usual que hablen de los peritos, es decir, de los expertos que realizan evaluaciones para la justicia. Sinónimo, forenses. Por esa razón lo hemos agregado, para que ampliamente la comunidad que es lega entienda lo que queremos decir. Sin embargo, tú que vas a formarte en esta área debes entender que la psicología forense es una de las ramas de la psicología jurídica. Imagínate que la jurídica es un árbol y la forense es una rama, es una de las áreas de especialización en la que más trabajo tenemos. Es muy frecuente que nos pidan requerimientos para asesorar estos procesos, pero también podemos trabajar en muchos más elementos que son de la psicología jurídica, por ejemplo, en testimonio, en penitenciaria, en victimológico. Es decir, no solamente hacemos evaluaciones, también hacemos prevención y también hacemos tratamiento. Ahora, para quienes son psicólogos en este diplomado, porque pues hay profesionales que vienen de otras áreas, del derecho, de la medicina, de la antropología, del trabajo social, para quienes son psicólogos se preguntarán, ¿hacemos tratamiento los psicólogos jurídicos? Y la respuesta es sí, pero no hacemos tratamiento como los psicólogos clínicos, sino que el tratamiento que hacemos en psicología jurídica es acorde con lo que requiere el sistema de justicia. Por ejemplo, si estás en una cárcel, el tratamiento que tú haces no es el típico tratamiento clínico, trabajar con la depresión del interno, trabajar con su ansiedad y sus problemas de sueño, no, ese no es el punto. Si tú eres un psicólogo jurídico y trabajas en prisión, tu misión es extinguir la conducta antisocial, es decir, ayudarle al Ministerio de Justicia, al sistema de justicia, a que esas personas no vuelvan a cometer delitos. Entonces tu trabajo es que el homicida deje de ser agresivo o violento. Tu trabajo es que el violador descubra las distorsiones cognitivas que lo llevaron a esa conducta. Entonces, sí hacemos tratamiento, prevención, intervención y todos los verbos que ustedes recuerden que usa la psicología. Por ejemplo, investigación, educación, mediación, asesoría. Todo eso lo hacemos dentro de lo que comprendemos como la psicología jurídica. Pasemos ahora a hablar de las áreas de especialidad o de las ramas de aplicación. Y para esto les propongo que revisen el esquema que encuentran en nuestro libro virtual Psicología Jurídica, Perspectiva Latinoamericana. En el primer capítulo ustedes encontrarán la explicación amplia de esto. Básicamente quiero decirles, tenemos dentro de nuestra psicología jurídica una primera rama que hace alusión a las personas y dentro de ellas vamos a trabajar con víctimas, pero también con agresores, pero también con profesionales y otras personas en conflicto. Entonces, para que tú entiendas el panorama de esta área, debes pensar que podemos hacer con todos estos 4 personajes que te acabo de señalar, evaluación, prevención, intervención, asesoría, educación. Con víctimas, ¿cómo? Por ejemplo, prevención para que ellas no sean vulnerables al delito. Con agresores, puedes hacer intervención para prevenir la reincidencia en conducta violenta. Pero asimismo, podemos hacer asesoría de estos usuarios, es decir, explicarles en su condición
si lo adecuado sería, por ejemplo, una aceptación de cargos, ya que esto tiene un efecto psicológico, disminuye las penas. Entonces, podemos hacer allí asesoría, mediación, porque víctima y agresor quedan trabados en un conflicto penal que les complica la vida. Miren, el promedio de un proceso penal en Latinoamérica es de 3 años. Son 3 años de estrés, de gastos, de dificultades. Lo adecuado sería que nosotros pudiéramos asesorar tempranamente e incluso que haya acuerdos y negociaciones, que se aproveche el principio de oportunidad, como se llama jurídicamente, y que así nosotros resolvamos situaciones de una manera más preventiva, humanizada y tratando de minimizar los esfuerzos del sistema penal. Entonces ahí notarán que estamos hablando de mediación, de conciliación, de justicia restaurativa y muchas otras formas de absorber el conflicto. Entonces hemos hablado de personajes, víctimas y agresores. ¿Quiénes serían los otros personajes con los cuales trabajamos en psicología jurídica y forense? Los profesionales de la administración de la justicia. Rápidamente podemos pensar, los fiscales, los jueces, los procuradores, sí, todos ellos. Ellos nos van a pedir asesoría con evaluaciones psicológicas. Por ejemplo, el juez no entiende si este sujeto que mató a su hijo, a su esposa y dice que está loco, que está viendo extraterrestres, si es verdad o si está simulando. El juez no necesita para ello. Entonces, al juez le vamos a asesorar, pero también a los abogados de las dos partes. Pero también podemos asesorar, por ejemplo, a los policías. ¿Cómo asesoramos a los policías? Les explicamos todos los conocimientos científicos de cómo hacer buenas entrevistas. Esto es un tema maravilloso y se desarrollará en un módulo completo. Pero también podemos trabajar, por ejemplo, con los guardianes penitenciarios. ¿Por qué con ellos? Porque ellos hacen parte del tratamiento progresivo penitenciario. Y por eso les podemos explicar cómo controlarse en situaciones de motín, cómo relacionarse con los internos, que son los presos bastante manipuladores y población difícil de manejar. Cómo los guardianes puedan controlarnos sin necesidad de ser violentos. Entonces, nosotros tenemos muchísimo trabajo que hacer, por ejemplo, educando en temas de psicología a quienes hacen las asesorías. En casos de violencia familiar, intervienen, por ejemplo, trabajadores sociales, sociólogos, nutricionistas, médicos, y no saben cómo abordar ciertos problemas psicológicos. Como esta es un área interdisciplinaria, nosotros les podemos explicar lo psicológico para que ellos desde su profesión sigan ejerciendo y practicando. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos evacuado tercer personaje, víctimas, agresores, profesionales, y ahora hablamos de otras personas en conflicto con la ley. ¿Quiénes son? Personas como tú y como yo, civiles comunes y corrientes, que tienen algún proceso jurídico, como por ejemplo, adopción. Quiero ser mamá, no puedo concebir biológicamente mis hijos, incurro en un proceso de adopción y aquí requiero asesoría. Pero también los procesos de interdicción. ¿Qué es una interdicción? Cuando se requiere privar de derechos a alguien que tiene un problema mental. Por ejemplo, el papá que tiene Alzheimer, que está firmando contratos de una manera inadecuada porque está perdiendo sus capacidades cognitivas. O el jugador patológico, ese que gasta todo el dinero, que apuesta, dilapida el patrimonio familiar y que necesitamos controlarlo, declararlo interdicto para poder proteger los bienes de este grupo familiar. Entonces, en el ámbito civil nos encontramos con una gran cantidad de personas que también requieren de nuestra ayuda en prevención, intervención, asesoría, incluso organización social para la exigibilidad de derechos. Y bueno, después pasamos a procesos. Entonces, dentro de los procesos tenemos todo lo relativo a asesoría a los abogados y a la norma. Nosotros estamos en capacidad de sugerir cómo se deberían resolver ciertas problemáticas. Por ejemplo, surge el acoso escolar en redes. ¿Cómo deberíamos intervenir desde el punto de vista de la psicología científica? Entonces, asesoría a los abogados, evaluación en torno a la norma y su eficacia. Ahí es muy importante
la investigación científica que tiene la psicología. Pero también dentro de procesos, además de la asesoría de abogados y norma, podemos trabajar lo relativo a los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Justicia restaurativa, mediación, conciliación. Y este gran ámbito que también se está llamando ahora jurisprudencia terapéutica o justicia terapéutica. Entonces, con esto ustedes tienen un panorama un poco más completo de lo que son la denominación, el concepto y las áreas de aplicación. Quisiera hacer una puntualización final en torno al deber ser de nuestro quehacer. ¿Esto qué significa? Que no solamente intervengamos en conflictos humanos con implicación jurídica, sino que lo hagamos con una alta ética. Y esa alta ética quiere decir que nosotros no siempre debemos hacer lo que nos dice el abogado o la ley. Un buen psicólogo jurídico tiene criterio, conoce la norma y sabe oponerse a ella, y sabe criticarla, y sabe sugerir alternativas para mejorarla. No sé si tú recuerdas que en el medioevo había una ley absolutamente injusta. Estoy haciendo alusión a lo que se llamó la ley de pernada. La ley de pernada implicaba que el señor vasallo tenía el derecho a pasar la primera noche de bodas con la esposa de su siervo. Entonces el señor feudal, tenía el derecho a pasar la noche de matrimonio con la esposa del siervo. Y eso era legal, eso era legítimo. Creo que tú y yo estamos de acuerdo con que por un lado va la dignidad, el derecho, la justicia, y por otro lado va la ley. Entonces te quiero decir, ten mucho cuidado. Mira, tu función no es replicar sistemas sociales injustos. Tu función es mejorar el sistema de justicia. Y si en un momento tú tienes que ser crítico y decirte, eso no se puede hacer desde la psicología no recomienda ese tratamiento, por ejemplo, la castración química. Hay quienes dicen que esa es la solución para los violadores. En psicología decimos no. No, porque la violación no es simplemente un elemento biológico que se controla disminuyendo los niveles hormonales a través de castración química, no. Nosotros sabemos que el órgano sexual más importante es el cerebro y que un violador puede tener castración química, pero seguir haciendo daño a otras personas a través de otros órganos del cuerpo, de partes, de objetos. Entonces es fundamental entender que hay que hacer una intervención integral en el comportamiento humano. Hay que cambiar las actitudes, los sentimientos, los pensamientos de los agresores. Entonces te invito a ti, a que si estás en psicología jurídica y forense, te comprometas por hacer un trabajo interdisciplinario mucho más apasionado, mucho más crítico y mucho más acorde con la dignidad, los derechos humanos y la salud mental. Para que lo hagas, te recomiendo que profundices. Este diplomado apenas te va a introducir, pero tú tienes muchísimo que estudiar. Es importante cursar especializaciones, maestrías y doctorados. Entonces, inicia desde ahora tu formación. Te sugerimos este primer texto que tienes en la plataforma, que se llama Psicología Jurídica, Perspectiva Latinoamericana. Aquí encuentras todos los temas genéricos y encuentras nuestra filosofía desde la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense. Pero también hemos producido un texto en colaboración con la editorial Manual Moderno, que se llama Psicología Jurídica Iberoamericana. Aquí tenemos otros autores que son españoles y latinoamericanos también, con los cuales hemos cooperado para realizar este manual. Este manual lo puedes comprar impreso o en línea. Bueno, y un libro que me ha cautivado es este de Garrido, Masip y Herrero, que son unos españoles que producen, este texto se llama Psicología Jurídica. Es un texto de Prentice Hall y es maravilloso porque incluye temáticas bastante novedosas. Por ejemplo, te explica acerca de la conducencia de la norma, de la saliencia, de lo que son las leyes perversas. Tiene entonces capítulos novedosos, por ejemplo, muchos temas de psicología del testimonio amplios. Vas a encontrar casi la mitad del libro
que hace referencia a técnicas de entrevista, de identificación, entrevista con niños especialmente. Aquí vas a encontrar lo de polígrafo, lo de análisis de estrés de la voz. Entonces, es un texto muy valioso que, aunque ya tiene unos años en circulación, vale la pena, y con todo esto tú quedarías muy bien ubicado dentro de lo que es nuestra especialidad. Bueno, con esto finalizo y te invito a que inicies el trabajo de este diplomado de una manera bastante denodada y encantada, es decir, que disfrutes este proceso de aprendizaje. Muchas gracias, bienvenido.